¿Cómo están, queridos estudiantes? Reciban el saludo cordial una vez más del profesor Jorge del área de comunicación. Bueno, en esta oportunidad, como cada semana, vamos a ir repasando los temas que estamos avanzando. De esta semana el tema es vida y obra de Abraham Valdelomar, y nos han dejado como reto leer el cuento El Caballero Carmelo. Por eso lo vamos a leer conmigo, algunos fragmentos importantes para interpretar también el segundo reto, que es interpretar qué sucesos de la vida, de la infancia de Abraham Valdelomar se recuerdan dentro de su cuento El Caballero Carmelo. ¿Okay? Algunos datos para empezar. Primero, Abraham Valdelomar nació en Pisco en el año de 1888. Eso es importante tener en cuenta, porque él va a recordar sucesos de su vida en Pisco, y esos recuerdos lo va a escribir en sus cuentos como El Caballero Carmelo. Específicamente, ¿qué lugar, profesor? El puerto de San Andrés de los Pescadores. ¿Dónde se encuentra, profe? En Pisco, Ica. Eso lo va a tener en cuenta. Como muchos seguramente recordaremos algún suceso de nuestra infancia en algún lugar, recordaremos algo, y si queremos contarlo, podemos escribirlo. Entonces, recordamos eso de Abraham Valdelomar. Falleció en Ayacucho en 1919, ¿no? Recordamos ese dato importante. Falleció aquí en nuestra querida ciudad de Ayacucho, ¿no? En Huamanga, en la Plaza Mayor, en una casona llamada Chacón. Ahí sufrió un accidente y falleció Abraham Valdelomar, ¿okay? Conocido como el Conde de Lemos. ¿Por qué le decían Conde de Lemos? Porque él parecía un conde, le gustaba vestirse bien, le gustaba caminar bien vestido, parecía de la clase social alta, le gustaba tener cosas caras. Por eso parecía un conde, le decían el Conde de Lemos a Abraham Valdelomar. Su cuento, el más famoso, El Caballero Carmelo, el que lo vamos a leer sin más. Dice el primer capítulo: un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento sanpedrano, pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección a la casa. Reconocímosle todos, era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando: Roberto, Roberto. Pregunto, ¿quién está contando la historia? ¿Quién estará contando este cuento, El Caballero Carmelo? Hay un narrador que al parecer es el mismo Abraham cuando era niño. Es un recuerdo de infancia. Por eso vamos partiendo de ello. Recuerdos de la infancia de Abraham Valdelomar. Ya podría darse ese caso. Hay un narrador en primera persona. Listo. Ahora, dice que ellos estaban en casa cuando de pronto reconocieron al hermano mayor que llegaba en un bellísimo caballo de paso. Alguien llegaba a la casa, un visitante tal vez, pero lo reconocieron. Era el hermano mayor llamado Roberto, que hace 5 años dice se había ausentado de la casa, ¿no? Eso dice el cuento. Entonces, llega el hermano mayor y todos emocionados fueron a recibirlo. Incluso él, emocionado, preguntó sobre una higuería, sobre una planta que él mismo había sembrado con sus propias manos. Y dijo: ¿y dónde está la higuerilla? Y todos se rieron al verlo, porque la higuería ya estaba grande y él estaba todavía bajo las sombras de la higuería. Por eso todos le dicen: pues está debajo de la higuería. Y él se emociona al ver la higuería, que significaba pues el tiempo que había pasado, el tiempo de su ausencia. Emocionados después, lo acompañaron al hermano a entrar a la casa, y luego pues él traía regalos. ¿Qué cosas traía? Vamos a ver. Como toda persona que se va de viaje y trae regalos, regresa con regalos. Así Roberto venía con sus regalos. Dice, quesos frescos y blancos había traído. ¿De dónde? De la quebrada de Humay. Chancacas hechas con cos, nueces, maní y almendras, frijoles colados en sus redondas calabacitas, pintadas encima con un rectángulo del propio dulce, que indicaban de chincha baja, bizcochuelos en sus cajas de papel, de yema de huevo y harinas de papa, leves, esponjosos, amarillos y dulces, santitos de piedra de Huamanga. O sea, con todos esos regalos había pues llegado el hermano mayor llamado
Roberto trae los regalos. Y todos tenían sus regalos. Y los iba entregando de acuerdo a su nombre, ¿no? Para Rosa, para Jesús, para Héctor, para distintos hermanos de la casa. Hasta para la madre también. Pero para quien había regalo era para su papá. Entonces todos dijeron, ¿y para papá? Y él en broma, bromeando, dijo, nada. Pero luego todos se van a reír porque él en realidad decía una broma. Mandó a llamar al criado y le dijo que traiga al Carmelo. Entonces el criado apareció con una jaula. Y luego al abrir la jaula, salió de esta jaula, sacó un gallo. Vamos a leer esa parte para que ustedes vean. A poco volvió el criado con una jaula y sacó de ella un gallo que ya libre estiró sus cansados miembros. Agitó las alas y cantó estentóreamente. Cocorocó. ¿No? Cocorocó todavía dice en el cuento. Para papá, dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia, ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste, el caballero Carmelo. De esa manera había llegado este gallito a la familia. De esa manera, y como dice el cuento, este gallo se va a hacer prácticamente como su amigo. Va a ser una mascotita muy querida dentro de su casa. Y su padre va a comenzar a ganar duelos de peleas de gallos, porque era la mejor raza de gallos de pelea que le había traído pues el hijo, ¿no? Al caballero Carmelo, a este gallito. Y fue muy famoso durante 3 años. Incluso hay una descripción muy bonita que se hace del caballero Carmelo que también hemos escuchado en el video. Que aquí también lo vamos a leer para recordar. Dice, esbelto, magro, musculoso y austero. Traten de imaginar al gallo, ya imagínense al gallo. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente. Vean, ¿no? Cómo lo va personificando al gallo. Agallas bermejas, cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo, la cola hacía un arco de plumas tornasol. Su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas más fuertes que estacas musulmanas, ¿no? Sus piernas también, que parecían las de un armado caballero medieval, parecía un guerrero, un soldado, dice el caballero Carmelo. Bueno, y fue famoso durante muchos años. Y ya después de estos años, pues el Carmelo ya había envejecido y ya no peleaba. Era un gallo ya como una mascotita en la casa estaba. Pero un día, una tarde, dice el cuento, que su padre después del almuerzo les va a dar una noticia, una mala noticia, una triste noticia. Que el caballero Carmelo se iba a enfrentar con un gallo más joven. Porque habían ofendido, se dice, al papá de la familia. Le habían dicho que el caballero Carmelo no era un gallo de raza, era de raza chusca. Por eso él se ofendió y quiso probar que su gallo sí era de raza y aceptó el duelo para que pelee su gallo, el Carmelo, contra un gallo más joven y que en esa época también era famoso. ¿Cuál era su nombre de ese gallo joven? El ajiseco, ¿no? Ese era su nombre. Entonces todos recibieron tristemente esta noticia. No había podido evitarlo el padre. Le había dicho que el Carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestóse mi padre. Cambiáronse frases y apuestas y aceptó. Dentro de un mes toparía el Carmelo con el ajiseco. Un gallo de otro aficionado, famoso gallo vencedor como el nuestro. En muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El Carmelo iría a un combate y a luchar a muerte. Eso era prácticamente porque ya el gallo es un gallo ya viejo. El caballero Carmelo iría a un combate a luchar a muerte. Eso era prácticamente llevarlo al Carmelo a pelear, era prácticamente matarlo porque era un gallo ya viejo y el otro era ya joven. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Finalmente va a pasar el tiempo, fue un mes, habían pactado el duelo para una fecha, para el 28 de julio. Y pregunto, queridos estudiantes, ¿qué se festeja? Pues el 28 de julio, fiestas patrias. En el puerto de San Andrés de los Pescadores se festejaba en las fiestas patrias como un duelo de gallos en la gallera. Toda la gente se reunía para ver peleas de gallos, esa es la costumbre allá. Entonces eso es lo que plasma
Abraham Valdelomar. Por eso se plasma la vida provincial y aldeana. Cómo es que vive una provincia, sus costumbres, sus tradiciones. De alguna manera él lo va a plasmar. ¿Ok? Listo. Entonces, se pactó para esa fecha, para el 28 de julio. Continuamos. Llegó el día terrible. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido 6 días seguidos a preparar al Carmelo. Vino pues un hombre a entrenar al Carmelo, que ya estaba viejo, ¿no? Luego ese día, este mismo hombre, el día del duelo, del 28 de julio, apareció con una cajita, con un cofre que dentro, pues entre algodoncitos, estaban las 2 navajas que le iban a poner las patas del caballero Carmelo. Llegó el día terrible. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido 6 días seguidos a preparar al Carmelo. A nosotros ya no nos permitían verlo. El día 28 de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. Incluso vean cómo aparece como un guerrero, como si estuviese con sus espadas. Entonces el cuento busca personificar también a este gallito como si fuera pues un ser humano, caballero Carmelo. Bueno, finalmente se llevan al caballero Carmelo hacia la gallera para que fuera a pelear como se ha pactado para esa fecha contra el ajiseco, y vamos a leer justamente el duelo que cuenta la historia. Bueno, una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentóreamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinta sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. O sea, describe que el caballero Carmelo en realidad pues es un gallo de raza, ¿no? Que se sabe comportar de acuerdo a la altura, mientras que el otro gallo parece pues obviamente como un gallo chusco, ¿no? Que hace cosas petulantes y como una persona soberbia, creída. Así aparece el gallo, el ajiseco, el gallo más joven. Continuamos. Enardeciéronse los ánimos, o sea, los gallos ya en medio de la gallera, ya se van a pelear, ¿no? Se enardecen los ánimos, o sea, ya va a empezar la pelea, ya se están provocando entre ellos. Llegaron al centro de la gallera y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida. Empieza la embestida. El ajiseco embiste al caballero Carmelo, le choca al caballero Carmelo. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara en bien a nuestro paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el pecho del enemigo. Jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía, mientras que este bravucón y necio todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. O sea, ahí se dieron cuenta incluso que el caballero Carmelo sí era un gallo de raza, porque él sí peleaba con las patas, sin aletear, limpiamente, mientras que el ajiseco era pues un gallo chusco y aleteaba y picoteaba. No era pues de un gallo luchador este tipo de pelea, ¿no? que hacía el ajiseco. Desde ese momento pues el caballero Carmelo es reconocido por su valentía y por su hidalguía, por su hidalgo, un caballero, como su nombre dice, ¿no? Caballero Carmelo. Finalmente dice, cuando ambos gallos estaban peleando, uno de ellos cae herido, era el caballero Carmelo. La gente se emocionó, las apuestas comenzaron a crecer porque el caballero Carmelo ya estaba en el suelo tumbadito, estaba con el pecho pegado a la tierra. Y todos creían que ya había ganado el ajiseco, que ya había derrotado al Carmelo. Pero el árbitro, el juez de la lucha, que estaba atento a todo, se dio cuenta que el caballero Carmelo no había plantado su pico en la tierra, en el suelo. Porque cuando pierde un gallo, cuando el pico llega a chocar con el suelo. El pico del gallo choca al suelo y pierde. Pero el caballero Carmelo no, lo tenía levantado el pico. Entonces el ajiseco continuó con su soberbia y le dio vueltas, le rodea. Vamos a leer esta parte.
Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría en la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas a favor del ajiseco y la gente felicitaba ya al poseedor del menguado. O sea, ya la gente incluso felicitaba al dueño del ajiseco porque ya se daba como ganador, como vencedor, porque ya estaba mal herido el caballero Carmelo. Sin embargo, el caballero Carmelo finalmente, cuando el ajiseco iba a darle la asestada final, ya lo iba a derrotar definitivamente, el caballero Carmelo se levantó. Vamos a leer esta parte. En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. O sea, en la tensión de la lucha, el ajiseco todavía se acerca a él, ¿no? Como para tentar a derrotarlo. Pero el caballero Carmelo se levanta, caballero, ¿no? Firme. Nació entonces en medio del dolor, de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en su propio sitio. O sea, el caballero Carmelo, cuando le da la estocada final, lo golpea violentamente al ajiseco, lo terminó matando en el acto, lo terminó derrotando al ajiseco en el acto. Cayó finalmente el ajiseco, pero luego el Carmelo también cayó. Pero ya había sido vencedor el caballero Carmelo porque el ajiseco tocó el suelo. Finalmente la gente felicitó al padre, el caballero había defendido su honor, por eso el tema, honor del caballero Carmelo, ¿no? Defendido por el propio gallo. Y luego los niños que estaban en ese lugar, los dueños del gallo, se lo llevan a casa. Y vamos llegando ya al final de la historia. El caballero Carmelo estuvo bajo los cuidados durante 2 días. Lo atendían como podían. Algunas veces le hacían comer sus granitos de maíz, pero él no comía, porque estaba muy herido de aquel combate. Le daban granitos de granada, ¿no? La granada, las pepitas de granada, tampoco comía. Le hacían tomar con sus manos agua, pero tampoco bebía. El caballero Carmelo estaba muy herido. Vamos a leer esa parte. Aquella vez echamos a llorar, fuimos en busca de mi madre y ya no vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo ni una sola palabra, y bajo la luz sangrienta del lamparín, todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alma, en la agonía de las sombras nocturnas, ya no se oyó su canto alegre. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan delicado que nos hizo llorar. Le dábamos agua en nuestras manos, lo que les decía. Le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. Y no podía comer. Pero de pronto cuenta que el caballero Carmelo se incorporó. Caía la tarde, la luz sangrienta del crepúsculo, no sé el cuento que entraba por la ventana, o sea, el atardecer. La luz roja, ¿no? Del atardecer. En ese momento el caballero Carmelo se levantó y se acercó a la ventana y contempló el horizonte. Contempla, lo observa. Y luego agitó sus alas y cantó. Como la primera vez, no canta agitando las alas. Pero luego retrocedió unos pasos. Inclinó el tornasolado cuello sobre su pecho. Tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amorosos, expiró apaciblemente. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no vimos más. Y la mañana siguiente ya no se escuchaba su canto alegre que nos despertaba pues en las mañanas, el canto del caballero Carmelo, que ya había fallecido. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra infancia, el caballero Carmelo, florinata de paladinas y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle del Caucato. Con esa frase final es que termina la historia del caballero Carmelo. Jóvenes, espero que les haya servido. Acá tienen a los personajes, les voy a mandar en imagen para que lo puedan repasar o también para que lo puedan tener en sus apuntes. ¿Okay? Caballero Carmelo, el ajiseco, el pelado, el matador y entre otros personajes más. ¿Okay? Ahí tienen todos los datos. Los estaremos viendo en otra clase, en otro siguiente repaso. Cuídense mucho.